Yo mantengo tomando café todo el tiempo, ¿ah? Da. No, la cafetera. No importa. Bueno, estamos teniendo un pequeño problema con el audio del mensaje de bienvenida de Carlos, nuestro fundador. Entonces vamos a hacer aquí una improvisación bonita. Bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta experiencia que vamos a tener de una inducción en catación. Para nosotros, para Colombia Coffee Tree, es un gusto y un placer compartir todo este mundo del café. Y hay una parte muy importante del café que tiene que ver con la taza y la calidad. Entonces hoy vamos a tener la oportunidad de ver un taller, insisto, de inducción, que será seguramente el abrebocas para tener un curso de profundización en catación. Si así ustedes lo quieren, lo desean y lo podemos hacer. Pero hoy vamos a tener la compañía de un Q-Grader, o sea, una persona certificada catación en la SCAP, es la Asociación Americana de Cafés Especiales, y creemos que va a ser pues muy bueno de verdad este taller. Entonces esperamos de ustedes que participen, que sea un curso interactivo, que lo degusten como se degusta una buena taza de café. Son 50 minuticos o una hora que vamos a hablar específicamente de la calidad del café, el aroma, la fragancia, etcétera, etcétera. Y que, insisto, el propósito nuestro desde Colombia Coffee Tree, si usted viva la pasión de sentir
producir café en Colombia. Así que mil gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y que sea el gusto y el agrado de este taller. Vamos allá. Bienvenidos. Bueno, a veces toca improvisar un poquito, los dejo ya con Rodrigo y espero disfruten el curso. Muchas gracias. Sí, muy buenos días. Qué gusto estar aquí en este importante evento donde queremos compartir con ustedes algo del fascinante mundo del café, que es la catación de café. Vamos a compartir con todos ustedes durante estos minutos todo este tema que cada vez apasiona a muchas personas, a jóvenes, a caficultores, a muchas personas a través del mundo que se van poco a poco incursionando en el tema de calidad. Entonces, hoy les vamos a contar un poquito sobre ese tema. Estamos agradeciendo a todos a los que en este momento están conectados a la plataforma y bueno, vamos a dar inicio a contarles a ustedes el por qué se hace una catación de café, que ha sido una de las preguntas habituales por muchos jóvenes que también están incursionando en este tema de café, y por eso damos las gracias también a Colombia Coffee Tree. Los felicitamos por este proyecto de innovación que se tiene, donde se pretende llegar a muchas partes del mundo, donde muchos aficionados al mundo del café pueden hacer una adopción de un árbol de café, participar directamente en lo que es el cultivo del café, haciendo la adopción de un árbol y teniendo la oportunidad de degustar un rico café de ese árbol que es producido pues aquí en las montañas del departamento de Antioquia. Entonces vamos a contarles a ustedes para qué se hace una catación de café. Realmente, ¿para qué se hace? Una catación de café, muchos lo llaman prueba de taza, análisis sensorial. Normalmente todos los alimentos, todos los productos para consumo humano que se comercializan, pues pasan por un proceso de selección, tanto de calidad física, química, microbiológica, y muchos de ellos pasan por lo que es un análisis sensorial, para verificar la calidad de ese producto, para verificar en este caso el café. Nosotros lo que verificamos es el aroma del café, la fragancia de ese café. También por medio de una catación de café, nosotros buscamos la uniformidad de ese café. Tratamos de analizar ese café, qué consistencia tiene ese café, que siempre sea bueno, para poderle brindar a nuestros clientes un café de altísima calidad, pero constante de esa calidad en el tiempo. Igualmente, también el análisis sensorial o la catación se hace para mirar la pureza de ese café. Cuando hablamos de pureza, es que ese café no tenga ningún defecto, no tenga ningún problema de calidad en su proceso. Y vamos a contarles a ustedes un poco, pues igual, dónde se hace una catación de café. Normalmente las cataciones de café o los análisis sensoriales o las pruebas de taza se hacen en un laboratorio que tiene que tener unas condiciones, digamos, especiales para poder realizar esta labor de la mejor forma. Algunas de las condiciones que deben de tener estos laboratorios deben de ser sitios cerrados, pues en este caso estamos haciendo una demostración, una introducción a lo que es una cata de café con este bello paisaje al fondo de las montañas de la ciudad de Medellín. Por eso en el día de hoy vamos a contarles a ustedes parte de lo que es esa parte introductoria. Entonces, un laboratorio, ya propiamente un laboratorio de catación, sí tiene que ser un sitio con buena iluminación, buena aireación, un sitio libre de olores, de cualquier contaminante. Tiene que tener algunos equipos importantes para hacer esa evaluación. Algunos de los equipos se los voy a mencionar. Pues un laboratorio, como utilizamos agua, el agua es muy importante en el café, alrededor del 98% de una taza de café es agua. Entonces, el agua que utilizamos tiene que ser de muy buena calidad.
Entonces los laboratorios normalmente tienen un equipo para, digamos, purificar, para utilizar un agua de altísima calidad, y son los filtros. Hay muchos filtros en el mercado, pero en los laboratorios de calidad utilizamos unos filtros que permiten utilizar el agua pues, de la región donde estemos ubicados, pero esos filtros nos van a permitir tener unas aguas con unos parámetros de catación, que son unos parámetros establecidos por las normas internacionales, que no vayan a afectar la bebida, tanto en su sabor, en su aroma, en su preparación. Igualmente ese laboratorio debe tener unos equipos como son la tostadora de café, porque vamos a tostar café en ese laboratorio, vamos a moler ese café luego de tostado, vamos a necesitar igual algunos equipos básicos como son las grameras de precisión. Nosotros utilizamos unos parámetros internacionales, unos estándares para que siempre las cataciones, todo el proceso de catación se haga siempre igual bajo los mismos parámetros. Entonces utilizamos equipos de precisión, unas grameras, utilizamos termómetros, utilizamos muchos equipos para poder hacer todo el proceso en sí de la catación. Entonces vamos a ir paso a paso y contándoles a ustedes para qué utilizamos cada uno de estos equipos. Normalmente de una finca cafetera, pues los caficultores hacen un proceso en sus fincas, hacen unas prácticas agronómicas para sacar un producto de altísima calidad, hacen un proceso de cosecha de ese café, hacen un proceso en el proceso de cosecha hacen un proceso de retirar la cascarita o esa pulpa que viene adherida al grano de café. Luego de ese proceso, pues los caficultores hacen un proceso de fermentación, hacen un proceso de lavado, hacen un proceso de secado, y ya ese café entra a comercialización. En este caso, pues queremos mostrarles a ustedes que en Colombia la gran mayoría de café se comercializa bajo el término de este café que se llama café seco pergamino, café seco, pergamino seco, y así normalmente se comercializa en Colombia. Luego de ese proceso de secado del café, ha pasado por un proceso de almacenamiento, darle el proceso de trilla, que es el proceso siguiente del proceso de pergamino. La trilla consiste en retirar esta cascarita de la parte externa del grano, del pergamino, se le retira esta cascarita y el proceso se llama trilla. Y esto que queda aquí se llama cisco. Normalmente eso lo utilizan para hacer compostajes, para utilizarlos a nivel industrial, para combustibles. Y ese es el siguiente paso. Se le retira esa cascarita y entra en un proceso de clasificación. Cuando les queremos contar a todos ustedes esto es porque las personas que se vayan incursionando en el tema de catación, es importante que conozcan un poquito atrás, que conozcan dónde se produce el café y conozcan cada una de las etapas por las que tiene que pasar ese grano antes de llegar a un pocillo de café. Entonces, luego de trillado, el café pasa por un proceso de clasificación. Se clasifica por tamaño. Todos estos granos van a pasar por un proceso de clasificación, por peso, y pasan a una clasificación a nivel industrial por unas máquinas clasificadoras por color. ¿Qué hacen estas máquinas? Retiran los defectos. Pues los granos que no cumplen con los estándares de calidad son retirados a través de estos equipos, y al final lo que sale es un grano que normalmente se denomina café excelso, bajo norma, es decir, que ya cumple con unas normas de exportación o normas claras, dependiendo del cliente, que no tengan ningún tipo de defectos. Los principales defectos del café, ¿cuáles pueden ser? Principalmente algunos vienen del cultivo, pues de la misma plantación en sí vienen unos defectos, y otros defectos vienen del proceso de beneficio, otros vendrán del proceso de secado. Todos estos defectos hay que retirarlos, porque muchos de esos defectos afectan la parte visual del grano como tal cuando está tostado,
o van a afectar ya en sí lo más importante, la taza de café. Entonces ahí vamos paso a paso. Entonces toda esta clasificación va a permitir entregar una taza de altísima calidad sin ningún defecto, que vamos a ver cómo se detecta más adelante. El siguiente paso del que el café está trillado es la tostión. Es una etapa muy importante. Normalmente en los laboratorios se hace la tostión en tostadoras de laboratorio. Son tostadoras pequeñas con capacidades más o menos de 200 gramos de café. Se le echan a la tostadora 200 gramos de café con temperaturas controladas. Las temperaturas, cuando hablamos controladas, oscilan más o menos entre 180 a 200 grados centígrados el funcionamiento de las tostadoras, y esta labor la tiene que hacer, pues normalmente la hace el tostador, o la hace igualmente la persona experta en catación, que también debe conocer muy bien todo el funcionamiento de una tostadora, porque en este proceso de la tostada, del tueste, es donde se generan todos los aromas y todos los sabores del café. Es un proceso muy delicado, y el catador pues tiene que conocer muy bien todo el proceso de tueste y analizar cómo se va comportando ese grano de café durante los 8 o 10 minutos que dura el tostado del café, hasta llegar, pues igualmente lo va haciendo visual el proceso de tueste, analizando el color del grano y también manejando lo que algunos expertos ya en tostión llaman las curvas de tostado. Entonces es importantísimo el proceso de tostado, lo hace el catador igualmente en la tostadora de laboratorio. El siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso de que el grano está tostado? Pues igual el grano sale de la tostadora, sale caliente, hay que dejarlo reposar, que se enfríe el grano de café, y luego de que se enfría, pues normalmente los protocolos de catación recomiendan que esos granos de café no se preparen en el momento de un café recién tostado. Las recomendaciones con los estándares internacionales hablan de que debe tener un reposo mínimo de 18 horas para que ocurra un proceso que va ocurriendo, un proceso que se llama desgasificación, o sea, los gases que se van generando en la parte interna del grano luego del tueste tienen que liberarse, y eso se hace por un proceso que llaman técnicamente desgasificación. Luego del tueste del grano tostado y gasificado, pues viene ya el proceso de molida del grano. Hay que moler esos granos de café para poder preparar la bebida. Utilizamos normalmente, bajo los estándares de catación, se utilizan aproximadamente 5.5 gramos de café en 100 centímetros cúbicos de agua. ¿Por qué les hablo de estos números? Porque es que siempre tenemos que manejar las mismas cantidades, el color de tueste, el mismo pesaje de cada uno de los granos y la misma capacidad o la misma cantidad de agua que vamos a utilizar. Todos son estándares, todos son protocolos que tenemos que manejar, porque siempre que hagamos la catación, pues tenemos que continuar bajo todos estos parámetros existentes, bajo las normas que existen. Nosotros los catadores, en este tema de los Q-Grader, pues igual utilizamos unos protocolos internacionales. Estos protocolos los maneja cualquier catador y los conoce en cualquier sitio del mundo, en Corea, se maneja en China, en Japón, en el Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en cualquier sitio del mundo. Cualquier catador que se denomine Q-Grader, pues igual tiene unos protocolos a seguir para que todo se haga igual, y así como yo hago el protocolo aquí en Colombia, sigo los protocolos de catación, pues un catador en Corea, pues dándole yo los parámetros y entregándole una muestra, él haciendo lo mismo, pues va a poder replicar la muestra que él está recibiendo. Entonces, importantísimo, el pesaje de cada muestra. Normalmente en catación utilizamos 5.5 gramos en 100 centímetros cúbicos de agua. Por este pocillo que tenemos nosotros acá, utilizamos, este es más capacidad, utilizamos alrededor de 12 gramos de café, porque la capacidad del pocillo es mucho mayor.
los protocolos de catación dicen que el café se debe pesar en grano. Nosotros pesamos 8.25 los 150 centímetros cúbicos. Vamos a pesar los granos y los molemos. Y vamos echando el café molido en cada uno de estos pocillos. En cada uno de los pocillos vamos echando el café ya molido. Va pasando por el proceso de molienda y cada uno de estos pocillos tiene esta misma cantidad. Paso siguiente a seguir. Viene la evaluación como tal de una catación de café. Yo puedo utilizar para evaluar café, los protocolos internacionales hablan de 5 tazas por cada una de las muestras. O sea, aquí yo tengo 5 pocillos de una muestra de café. Si yo tuviera 4 o 5 muestras, pues igual tendría que tener la misma cantidad de cada una de estas muestras. Normalmente uno como catador hace un análisis de 6, 8 muestras en cada una de las mesas y cada una lleva 5 pocillos de café. Igualmente, hay una de las pruebas también de catación, se llama triangulación, me permite hacer diferenciaciones de calidad de una muestra de café y ya no utilizo 5 pocillos, sino que utilizo 3 pocillos de café. Para estas pruebas que llaman triangulación, acá hay 2 pocillos que tienen la misma muestra y hay otro pocillo que es otro café, es de otra calidad. ¿Qué tiene que hacer el catador o la persona que se vaya incursionando en el tema de catación? Es muy importante que se vaya familiarizando con esta prueba de triangulación porque le va a permitir ver las diferencias, notar las diferencias entre un café y otro. Entonces, les decía, 2 pocillos llevan la misma muestra, y otro pocillo lleva una muestra distinta. El catador no debe conocer cuáles son las muestras iguales y cuál es la otra. Él, por medio de los sentidos, tiene que diferenciarlas. Entonces, las muestras tienen que ser mismo punto de tueste, mismo punto de molienda, o sea, el mismo tamaño, igual el agua tiene que ser aplicada a la misma temperatura, como vamos a ver enseguida. Entonces tenemos las 3 muestras, el catador por medio de los órganos de los sentidos, en este caso el olfato y el gusto, tiene que sacar la muestra que es distinta. Entonces empieza a evaluar algo que se denomina fragancia en estas muestras, en este caso la triangulación. El catador huele, percibe, va memorizando lo que puede percibir en este caso cuando el café está recién molido, pues va a empezar un café de buena calidad, va a poder percibir cafés muy dulces con diferentes notas. Pueden aparecer vainillas, normalmente chocolates, o pueden aparecer algún olor, alguna fragancia que no sea agradable. Eso nos indica que de pronto el café se tiene algún problema de contaminación. Asimismo, tiene que pasar por los 3 pocillos y él en su memoria va interiorizando si encuentra alguna diferencia en olor. Es posible que la identifique con la sola fragancia y pueda determinar de estas 3 muestras, esta es distinta. Este proceso normalmente de triangulación es el que se utiliza en todos los concursos mundiales de catadores de café. ¿Quién lo creyera? Hay concursos mundiales de catadores de café. En diferentes regiones del país se hacen selecciones para sacar el campeón nacional, y ese campeón nacional va a representar en un evento mundial, por ejemplo en este caso a Colombia, representa a Colombia en un campeonato mundial de catadores, y esos campeonatos de catación a nivel nacional y a nivel internacional normalmente utilizan lo que son las triangulaciones de café. El catador para ese concurso pues va a tener 8 juegos de pocillos de 3, y él tiene que, por sus habilidades sensoriales, tiene que ir identificando cuáles son distintas. Entonces, recordamos, esto se llama una prueba de triangulación, es muy importante y se hace para evaluar alguna diferencia entre 2 muestras de café. Si yo tengo 2 muestras de café,
Eso le permite al catador identificar cuál es una de la otra. Ya en la evaluación para un proceso de análisis de café, es muy importante que el catador conozca cuáles son las fallas que se pueden haber generado atrás de la catación, tanto en el cultivo como en el beneficio o como en el proceso de trilla, que se puedan generar algún inconveniente o almacenamiento. El catador tiene que conocer cuáles son esos principales defectos. Y esos defectos el catador los va a percibir cuando el café está recién molido, en seco, o los va a percibir cuando haga el proceso de catación en sí. Entonces el catador igual tiene que saber qué es bueno y qué es malo, y muy importante que conozca dónde se origina, porque igualmente nosotros los catadores lo que buscamos es retroalimentar a los productores, que es el actor principal de toda esta cadena de café. Retroalimentar en qué sentido: si se presentó algún inconveniente de calidad, pues cómo lo puede solucionar él en su finca, tanto en cultivo, o cómo lo puede solucionar en beneficio, o por el contrario, si tuvo un proceso equivocado de almacenamiento o en la trilla hubo algún inconveniente en el proceso, pues es muy importante que se le retroalimente al productor para que él solucione ese inconveniente. Rodrigo, bueno, tenemos por acá una pregunta. Nos dicen si la fragancia es igual al aroma. Muy importante la pregunta. Agradecemos pues a nuestro oyente, a nuestro visitante a este primer taller de catación. Vamos a contarles de una forma práctica cómo es la diferencia entre fragancia y aroma. Fragancia como tal es cuando el café está recién molido en un pocillo de café, o sea, no tiene agua. Aroma es cuando el café ya entra en contacto con el agua caliente, y ese proceso de evaluar la calidad del café ya en contacto con el agua caliente, cuando se hizo la infusión de la bebida, es lo que llamamos aroma, y lo vamos a hacer de forma práctica. Entonces, les hablaba, tenemos café tostado. ¿Cuál es la siguiente etapa que se hace en el proceso de catación? Es utilizar el agua. En este caso, les decía, tenemos un agua de muy buena calidad, pasó igualmente por un filtro. El agua es muy importante en el tema de café, les decía, y la temperatura también igual, es muy importante. Nosotros en catación utilizamos temperaturas entre 92 y 94 grados, eso nos habla el protocolo de catación, que la temperatura del agua debe ser ideal entre 92 a 94 grados para que entre en contacto con el café. Entonces para eso utilizamos un termómetro. Entonces vamos a ver, ya está casi el agua entrando. Listo. Entonces el siguiente paso es aplicarle a cada una de las tazas la misma cantidad de agua a 93 grados que está en este caso. Entonces procedemos. Los granitos de café con el agua caliente pues se van a ir llenando, digamos así, se van hinchando del agua caliente, se va haciendo la infusión de la bebida, y a partir de ese momento vamos a esperar cuatro minutos. Por eso nosotros en catación utilizamos un cronómetro, un temporizador, donde el agua va a estar en contacto con el café durante 4 minutos. Ahí se va a generar la infusión del café. En la parte superior se va a formar una costra, la gran mayoría de granos quedan en la parte superior, muchos se van yendo hacia la parte de abajo de la taza. Entonces, mientras que vamos haciendo este proceso de la infusión y de los 4 minutos, pues compartamos con ustedes un video Bueno, como les contamos ahorita, estamos teniendo problemas técnicos con el audio de los videos,
Vamos entonces a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Dame un segundo, José, lo ubico acá. Hoy estoy feliz porque llegó a mi casa mi primera producción de café. Hace más o menos un año recibí un regalo muy diferente. Mi papá decidió darme un árbol de café. Este café es único, es solamente de mi árbol de café y para mí eso es supremamente especial porque después tal vez sea la única persona que vaya a probar ese café. Bueno, ahí Rodrigo continúa. Bueno, los catadores, durante todo este proceso, vamos utilizando unos formatos de catación. Hay diversos formatos de catación. Nosotros en este caso, como catadores Q, utilizamos un formato también internacional, que es el de la SCA, que es la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos, la América, y ese formato es universal. Es un formato que permite al catador pues hacer apuntes de cada uno de los procesos y llevar un puntaje, porque cada una de las etapas se hace una calificación. Entonces, aquí con el café, lo primero que les decía es una evaluación visual que hace el catador del café, ahí donde él está analizando el color del tueste o el color del tostado. Decíamos, todas las muestras bajo un protocolo que utilizamos nosotros, todas tienen que tener el mismo punto de tueste, la misma temperatura, el mismo tiempo, para buscar uniformidad en cada una de las tazas. Entonces lo primero que va a evaluar el catador es la parte visual del color del tueste. Lo segundo es, les contamos y vamos repitiendo, es lo que es la fragancia. Como tal, evalúa lo que es la fragancia, va consignando o va escribiendo cada uno de estos apuntes para el catador si es positivo lo que él percibió a través del olfato, si esta fragancia si es agradable o desagradable. Les contaba, normalmente lo que se siente son cafés dulces, normalmente un café fresco y recién tostado y molido es muy intenso, o sea, se siente fuerte. Notas normalmente a vainilla, algunas veces aparecen unas notas florales, a miel. Entonces el catador, si él percibió eso, pues igualmente lo va anotando en su formato de catación y pasa a la siguiente fase. Ya cuando el catador, decíamos, va pasando al proceso de evaluación del aroma, ya teníamos los 4 minutos, ya el catador va a empezar a calificar cada una de las etapas. Acá les quiero mostrar que nosotros en catación utilizamos este tipo, aquí son los 4 minutos que nos está dando el tiempo de que ya se toca evaluar lo que es el aroma. Nosotros los catadores utilizamos este tipo de cucharas, unas cucharas especiales, pues porque tienen una buena cantidad de volumen para tomar de café. Normalmente estas cucharas del material que se utiliza son plata, porque la plata disipa muy bien la temperatura de la bebida. Entonces estas son las cucharas que utilizamos. Entonces paso a paso les voy a mostrar cómo se hace lo que es la calificación del aroma y dándole respuesta a nuestro oyente que preguntaba diferencias entre fragancia y aroma. Entonces fragancia, seco, aroma, lo siguiente, el catador va a romper esta costra de la parte superior lentamente 2-3 veces y va a aspirar, va a oler lo que se desprende, todas estas partes más volátiles que se desprenden, las va a oler el catador aquí. Va calificando el aroma, ¿qué percibe? Bueno, la intensidad, va calificando también si aparecen otras notas distintas a chocolates, aparecen notas muy aromáticas a plantas o a frutas, porque en café es muy normal que aparezcan ciertas frutas muy características en el café, por eso el catador tiene que tener una evaluación total e irlas consignando. Entonces, sí, procedemos. En este caso ya pues se hace lo que es la evaluación de cada una de las tazas
Les decíamos que esto es una sola muestra, las 5 tazas, si son de un buen café, si no tienen ningún inconveniente, pues deberían de ser todas iguales, pero es posible que no lo sea, porque un solo granito defectuoso, que se me vaya a una taza de estas de café, en el momento del proceso, algún grano de café que venga con problemas desde la finca, me puede dañar una taza de café. Entonces el catador tiene que debe identificar que todas estas tazas, las 5 tazas, le huelan igual, tanto en fragancia como en aroma. Entonces vemos aquí, que aquí en la parte superior van quedando, flotan unas pequeñas partículas y unas espumas. Entonces el catador, que lo que hace es limpiar esta parte superior, lo que queda, lo va limpiando. Para que estas partículas, pues cuando él vaya a hacer el proceso de catación, no le afecten las sensaciones que va a percibir cuando pruebe su café. Listo. Recordamos, temperaturas 92 grados centígrados cuando aplicamos el agua. Hay que esperar que se enfríe, pues igual que baje un poquito la temperatura del café, que se vaya, digamos, se haya haciendo la infusión de los granos que quedaron la gran mayoría en el fondo, para que el catador ya haga inicio a la siguiente fase de evaluación del café, que normalmente vamos a ir hablando de ellas, que son lo que es el sabor, lo que es el sabor residual, hacer una calificación de algo muy importante en café, que es la acidez. ¿Quién creyera? El café tiene acidez, pero esa acidez tiene que ser de muy buena calidad. Normalmente los cafés nuestros son cafés que tienen acidez, pero esa acidez tiene que ser lo que los catadores llamamos una acidez limpia, una acidez, normalmente los cafés nuestros son cafés muy cítricos, y en esos cítricos aparecen pues lo que son las naranjas, pues limón, se siente mucha nota de limón, algunos cafés de algunas regiones a mandarina, y yo les digo que son muchos tipos de sabores de acidez cítrica que puedan percibir en el café. ¿De qué dependen? Pues de la región, normalmente la calidad del café depende de la variedad que se haya cultivado, de la zona donde esté sembrado el café. Pues igualmente cuando hablamos de la zona tenemos que referirnos tanto al cultivo, al manejo que se le haya dado por parte del caficultor. Depende del proceso de recolección. La calidad del café es importantísimo tener en cuenta que el 98% de la calidad del café tiene que sumarse de una cantidad de factores que hace el productor. Les decía, la recolección es básica, es solamente recoger grano maduro, hacer un muy buen proceso de despulpado, condiciones higiénicas de los beneficiaderos, un proceso de fermentación, un buen proceso de lavado con aguas limpias, secar el café en su momento, pues, y llevarlo a los puntos de norma que son entre el 10 al 12%, y almacenarlo muy bien. Lo hacen en empaques limpios, y la recomendación es que lo guarden muy bien en su finca para que el café no se deteriore. Entonces, cualquiera de estos defectos que se puedan encontrar, pues tendríamos que irnos atrás a ver dónde se pueden haber presentado, la pregunta que nos están haciendo. Entonces, la acidez, ¿de qué depende? Pues igual, de todo el proceso que se haga en finca, y normal. Cuando hablamos de acidez baja, media o alta, eso depende de la zona donde se cultiva el café. Normalmente los cafés de altura, los que llaman cafés que están por encima de 1700 metros sobre el nivel del mar, son más ácidos, y la acidez es de mejor calidad. ¿Por qué? Porque el grano, desde que florece, la planta de café, desde que florece hasta que se recoge el grano maduro, pasan alrededor entre 28 a 32 semanas luego de la floración. Entre más semanas, entre más días pase ese grano, digamos, en el árbol de café, se demore más para madurar, pues hay mayor concentración de azúcares en esos granos. Entonces, eso normalmente sucede en zonas muy altas,
pues en las zonas sobre 1700 metros de altura, el café ya se va hasta las 32, 34 semanas. Después de la floración va a estar en mayor tiempo, la maduración es más lenta, entonces la calidad de la acidez de esos cafés es mucho mejor. Entonces decíamos, ya veíamos, habíamos evaluado fragancia, aroma y vamos calificando lo que es sabor, el sabor residual del café, estamos esperando que se enfríe, pasar el proceso, y la acidez, hasta ahí vamos con acidez. La siguiente etapa, para empezar a hacer la cata de café, la siguiente etapa, o lo que evaluamos nosotros, es el cuerpo del café, parte de la bebida, el cuerpo de la bebida de café, se hace la evaluación, igual cada uno de esas notas las tiene que ir consignando el catador en su formato. Lo que hace ya más adelante es analizar lo que se denomina la calidad de la taza, que la taza se denomina taza limpia, es una taza que no tiene ningún defecto de los que mencionamos ahora. Los principales defectos, pues que se originan en finca o en el cultivo o en el beneficio, pues es posible que se generen ya los principales defectos que determinan el café, son los fermentos, son los vinagres, son los sabores a tierra, algunos sabores a reposado. Todo esto son sabores indeseables del café y el catador tiene que conocer cuáles son. Pues tiene que saber que es un café reposado, tiene que saber un café que tenga problemas de químico, ¿cierto? Tiene que conocer muy bien que es un café vinagre o es un café envejecido. Todo eso lo tiene que determinar el catador por el proceso de la evaluación sensorial. Entonces uno de los puntos que se evalúa es la taza limpia. ¿Qué a lo otro? Es la uniformidad, decíamos, las 5 tazas tienen que saber igual. Tienen que saber igual, y nosotros vamos a ver que el café lo vamos a catar caliente y se cata frío. Durante muchos momentos el café se va a catar entre 70 grados hasta 40 grados, que ya ha bajado la temperatura. Se hace una evaluación en tres o 4 etapas. El catador las va a ir consignando y va a ir analizando cómo se comporta el café con diferentes temperaturas. Un café de muy buena calidad, un café de altísima calidad, se comporta muy bien, caliente a frío. Entonces cuando uno prueba el café frío y el café digamos, es mucho mejor que cuando está caliente, pues eso nos estamos notando que el proceso que se hizo en finca se hizo bien hecho, que es un café de muy buena calidad, y por eso se hace la evaluación, tanto uniformidad en caliente a frío. Hay otro punto que se evalúa, ya pues el catador va a sumar como que todo lo que hizo, va a sumar lo que fue la fragancia, lo que fue el aroma, lo que fue el sabor de ese café, lo que le quedó de gusto, que se llama pues sabor residual o posgusto, también lo va a ir complementando, va a ir sumando cómo se junta todo esto con lo que es la acidez del café, cómo se junta con lo que es el cuerpo. Entonces eso le va a permitir al catador como un totalizar todos esos atributos que tiene la taza de café, y él va a calificar algo que se llama balance, cómo está balanceado. El café es muy intenso en fragancia, pero bueno, en acidez es muy bajito, o de pronto tiene un cuerpo muy pesado, o por el contrario tiene un cuerpo sedoso. Todo eso lo va evaluando, todos esos puntos lo va evaluando el catador, los consigna en el formato, coloca sus apuntes, y ya al final, el 10º punto que va a consignar el catador en ese formato, porque son 10 puntos, 10 etapas que hace el catador, va a colocar en sí el punto de opinión de cada catador. Cada catador, según su criterio, va a evaluar y le va a dar un puntaje a esas 5 tazas con base a sus criterios. Entonces, vamos a pasar a hacer cada una de estas evaluaciones de catación. Ya el café bajó de temperatura, le recordamos la cuchara que se utiliza. El catador, que lo que hace, tomar una pequeña cantidad, lo que se hace es aspirar en forma fuerte para que este café entre como en spray, inunde la boca del catador, del analizador de café, inunde todas las papilas gustativas, y él pueda ir identificando todos estos pasos: sabores a frutas, si el sabor es limpio, qué le queda de retrogusto, y va analizando ya lo que les decía, lo que es la acidez del café, lo que es el cuerpo.
Como ven, cuando uno va tomando parte de ese café, el catador no se toma todo el café, toma parte, pero no se lo toma todo, porque como tiene que analizar muchas muestras, pues igual sería, digamos, un procedimiento equivocado, porque luego de 8 muestras, 5 pocillos, sería 40 pocillos tomando café, pues eso, la cafeína va creando, pues, distorsión al mismo catador. Entonces, lo que hace el catador es devolver en un recipiente parte de la bebida, analiza la uniformidad de las 5 tazas. En este caso, pues igual, las 5 tazas saben igual, no tienen ninguna diferencia una con la otra. ¿Qué nos está diciendo? Lo que le mencionamos ahora, es una taza de buena calidad, pues no tiene ningún defecto, que es lo primero que tiene que hacer un catador, decir que ese café tiene taza limpia, es decir, no tiene ningún defecto, lo primero. Ya después de haber determinado que no tiene ningún defecto, tiene taza limpia, entonces empieza ya así a hacer cada una de estas evaluaciones. Entonces, en este caso, como catador, se siente la bebida con dulce, con unos matices de dulce, a panela, que es lo que creyera, no, el café no tiene azúcar, como muchos pensarán que el café se hace cata de café, se le echa azúcar, el café no se le echa azúcar, pero ese dulzor que yo siento en este momento nos está mostrando que esa bebida viene pues de una finca donde unos granos seguramente fueron recogidos en su punto óptimo de maduración, o sea, fruta madura. Esos azúcares, ese dulzor que viene del árbol, que viene de la planta y es muy buena recolección, es el reflejo de lo que yo percibo acá. Entonces se percibe notas a panela, café dulce como a guarapo. Lo que haga igual, para hacer el retrogusto, yo trago un poco de café, hago la combinación de lo que es nariz y boca, que me va a permitir modular lo que es el sabor, y califico lo que se llama retrogusto o sabor residual del café. Limpio, no es normalmente hay residuales que pueden decir como catadores que son muy largos, o sea, permanecen mucho en boca, y hay unos que son muy cortos. Lo más importante es que, así sea cortos, sean placenteros, que no tengan ninguna dificultad, que note el catador aquí, que de pronto puede ser una sequedad o un residual pesado del café. Entonces ya vamos, fragancia, aroma, recordamos, sabor residual, vamos a la acidez de este café. Le mencionaba ahora que hemos acidez baja, media y alta. Este café tiene una acidez alta. ¿Dónde percibimos nosotros los catadores la acidez? Normalmente en la parte lateral de la lengua se percibe lo que es la acidez, porque en la boca pues igual hay 4 elementos fundamentales que se denominan los sabores básicos, que los percibimos nosotros todos los humanos en la boca a través de las papilas gustativas. En este caso, por ejemplo, uno de los sabores es el ácido, que en la parte lateral de la lengua. Tenemos el dulce, tenemos el amargo, que en la parte externa, en la parte trasera de la lengua podemos percibir lo que es el amargo, salado, dulce, amargo y el ácido, ¿sí? Entonces son los 4 sabores básicos. Entonces es lo que percibimos en este momento. Acidez alta en este café, y es una acidez limpia. Entonces de la acidez que mencionaba ahora, es una acidez cítrica, se siente mucho cítrico, ¿sí? Algún fondo por allá como si fuera mandarina, y eso es lo que vemos en el café. Uniformes, las 5 tazas están uniformes, ¿sí? Volvemos y hacemos la catación. Les decía, el catador prueba caliente y frío muchas veces. La uniformidad, nos vamos al cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Cuando escuchamos la palabra cuerpo en una bebida, pues estamos hablando de lo denso que puede ser la bebida en la boca. Es como una sensación táctil entre la lengua y el paladar,
cómo se siente. Se siente suave, se siente carrasposa, pesada o se siente delicada. Ese es el cuerpo, es una sensación de, digamos, del grosor de la bebida, en este caso el café, que va normalmente compuesto de los aceites que tiene el café. En este caso, el cuerpo de este café no es un cuerpo, digamos, muy delicado, es un cuerpo que tiene un término que se denomina astringencia, se siente un poco de sequedad en la boca, puede ser por la frescura del café. Entonces, cuando hablamos de un término astringencia, pues el catador puede encontrarse que la bebida tiene un cuerpo algo astringente, reseco, pero tiene pues igual analizar muy bien el catador, por eso conocer muy bien el proceso, esa astringencia de dónde viene. Si viene por problemas de recolección o por el contrario puede ser un tema de molienda, de un café muy fresco o tamaño de la partícula de la molienda. Entonces, cuando hablamos de términos de astringencia, se queda en la boca, el catador tiene que diferenciar muy bien si es de cultivo o si es de preparación, para no castigar cada una de estas muestras. Entonces tenemos una pregunta. Sí, acá tenemos una pregunta relacionada con el tema y es cómo seleccionar el café de acuerdo al método de preparación que tengo. Muy buena pregunta, pero eso nos va a dar pie, pues qué bueno, para dar otras charlas interesantes como el tema de preparación, porque nos vamos ya al tema de preparación de la bebida. En catación, yo sí voy a decirles, dependiendo de lo que yo voy a hacer, en este caso catación, según los parámetros, yo tengo que utilizar un tamaño de la molienda, digamos un poco más gruesa de lo normal que utilizaría para una cafetera de filtro. Por ejemplo, una cafetera para filtrados, en este caso una Chemes, una prensa francesa, que utiliza de pronto una molienda un poco más alta, o para cualquier café filtrado, sea el café de filtro o estos cafés que llaman melitas. Para catación se utiliza levemente una molienda un poco más gruesa, ¿sí? Según los parámetros. Para preparación de bebidas ya sí depende del equipo que yo vaya a tener, ¿sí? Para catación tengo que tener este tipo de molienda, pero para cualquier tipo de preparación que yo quiera hacer, cualquier tipo de cafetera lleva una molienda distinta. En este caso, estas cafeteras que llaman mocas o cafeteras italianas utilizan un tipo de molienda un poco más fina. Las cafeteras expreso utilizan moliendas más finas. Hay una preparación que se llama café turco, que se utiliza mucho en bebidas para algunos consumidores que les gusta un café con especias y digamos, con mucha fuerza, con mucho carácter. Se utiliza una molienda muy fina, casi polvo. Entonces hay diferentes tipos de molienda. Para nuestra pregunta, hay diferentes tipos de molienda, depende del tipo de preparación, pero eso lo vamos a ver de pronto en algún taller más adicional, un taller de preparación, para que veamos todos estos temas. Bueno, aquí nos preguntan también cómo se distingue la variedad, si es Castillo, café Chiroso o café Colombia. A ver, todos los cafés, les decía, la calidad del café dependía del tipo de variedad, del tipo de cultivo, del tipo de proceso que haga en la finca. Para nosotros los catadores, de pronto que tenemos más experiencia, tenemos unos perfiles ya memorizados, unos perfiles ya identificados. ¿Por qué? Porque tanto en su aroma como en su fragancia, en su sabor, tiene una particularidad que se denomina perfil de ese café. El perfil determinado de algunos cafés que nos preguntaba el oyente, el chiroso en este caso, pues igualmente el chiroso es un café que se cultiva en una región de Antioquia, el departamento de Antioquia, y ha sido muy destacado en los últimos años porque se ha ganado los últimos en concursos de taza, concursos de calidad de taza. El chiroso es un café muy valorado por esos clientes, entonces tiene un perfil muy particular el chiroso. Entonces nosotros los catadores que hemos tenido la oportunidad de catar ese chiroso, pues tenemos el perfil y lo podemos identificar y decir, ese café puede ser chiroso, no asegurar que puede ser chiroso en una catación. Tampoco podíamos asegurar que ese café es un caturro, que ese café es un variedad Colombia.
que ese café es un castillo o que ese café es cualquiera de las variedades que podemos encontrar Tavi. En la medida que el catador tiene experiencia, puede evaluar muchas variedades de café y dar como una especie de indicaciones de que cumplen un perfil determinado, pero asegurar en una taza de café que este fue Castillo, que este variedad Colombia, no. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, entonces... Nos preguntan si es bueno mezclar variedades de café. Sí, dependiendo. Se pueden mezclar variedades, pero en el tema de catación es muy importante valorar cómo se comportan esas variedades en una taza de café. Yo puedo hacer mis mezclas, lo que llaman unos blend de unas muestras de café, pero tengo que preguntarme, ¿para qué hago esas mezclas? Yo haría esas mezclas si yo tuviese un cliente pues que me vaya a reconocer ese tipo de mezclas y los pueda hacer, y puedo irme al beneficio de hacer un proceso con base a lo que me diga el cliente, pero no tiene sentido yo hacer unas mezclas para vender un café si el cliente no me lo pide. Normalmente en fincas también vas a encontrar, un productor tiene unos lotes de variedad Colombia, variedad Castillo, puede revolverle Caturro. Si se hacen bien el proceso de recolección, si se hace bien el proceso de beneficio, la taza de café tiene que ser limpia, que es lo más importante. Un café tiene que ser limpio. Ya viene otro proceso, que es perfilar el café. Perfilar el café, yo detenerme a analizar cada una de las características y los atributos que encuentre. O sea, las notas ya a frutas muy particulares, a flores, a plantas, a sabores muy particulares, me van permitiendo, yo analizando una muestra de café durante varias cataciones, puedo lograr lo que se denomina perfilar un café, que es muy distinto a analizar un café para determinar si tiene taza limpia o tiene algún defecto. Bueno, Rodrigo, por acá nos preguntan también cómo se establece el puntaje de una taza. Entonces les decía, en un formato de catación que utilizamos en este caso, el formato de las K eran 10 ítems o 10 pasos que los que analizamos, cada uno lleva un puntaje. Normalmente en este formato utilizamos puntajes entre 6 a 8 por cada uno de ellos, o sea son 10. Entonces normalmente un café limpio, un café que no tenga ningún inconveniente de taza, un café colombiano normal, es un café más o menos entre 80 a 82 puntos, sumando los 10 va a dar entre 80 a 82 puntos. Ya cafés con puntajes por encima de 82 puntos, pues son cafés con muy buenos atributos en taza. Entre más puntaje tenga, más atributos en taza tenga, pues igual ese café va a ser reconocido con mejor precio, porque ahora el café se comercializa en diferentes sitios, en diferentes partes del mundo, se califica y se comercializa con base a taza. Cafés con puntajes por encima de 86 puntos, el mercado le reconoce un valor. Entonces, adicional de que tiene muy buena taza y tiene muy buena presentación física al grano de café, eso va a permitir a un productor o a cualquier comercializador de café vender su café a mejor precio. Resumiendo, la catación, la prueba sensorial o análisis de taza es muy importante para todo caficultor, para analizar la calidad de su finca, para mejorar procesos en sus fincas, para apuntarle a mayor puntaje en la venta de su café, porque el mercado le reconoce esos puntajes altos. Entonces es importantísimo la taza, es importante el análisis sensorial, es importante que todas las personas interesadas en formarse en catación de café conozcan mucho sobre la cadena de café, conozcan muy bien sobre todos los procesos de café que se realizan en finca. Esa es la invitación. Estamos invitando pues a todos y cada uno de los que nos están viendo, pues adopten un árbol de Colombia Coffee Tree. Muchas gracias. Bueno, ya aquí para cerrar este primer curso, porque la idea es que Rodrigo nos acompañe más adelante en otros cursos y profundicemos en diferentes temas.
vamos a compartir un último video. Los invitamos a todos a que hagan parte de Colombia Coffee Tree. Si quieren tomar café de Portugal, que es la casa de Colombia Coffee Tree, nos pueden contactar y lo tenemos disponible. José, ¿listo? Esto inició como una experiencia virtual, pero ahora Colombia Coffee Tree me permitió venir al Portugal, a Santa Bárbara, Antioquia, y conocer mi propio árbol de café. Como yo, ustedes también pueden hacerlo. Vengan. Bueno, a Rodrigo, mil gracias, y ya saben, todos invitados a ser parte de este proyecto tan bonito, y nos vemos en cursos más adelante. Muchas gracias. No, ya cerramos. Ya cerramos.